Hola a todas y todos. Me presento, mi nombre es Dylan. Voy a ser su auxiliar durante este curso, junto con Nicolás. Yo estudio Ingeniería Civil Eléctrica. Estoy en el magíster ahora de Ingeniería Eléctrica, enfocado en los sistemas de potencia, sistemas de energía. Así que aprovecho de pasar el dato si alguno tiene dudas con la carrera o quiere hacerme preguntas. eh, Soy libre para que me pregunten. Bueno, espero que nos conozcamos pronto, aunque no sé, dependemos de muchas cosas. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase auxiliar número uno, con el objetivo de repasar lo que alcanzaron a ver en las primeras semanas con la profesora Daniela. En particular, esta clase se va a tratar sobre ley de Coulomb, campo eléctrico, y vamos a ver también algo de flujo eléctrico. ¿Ya? Primero, a modo de introducción, obviamente no podemos dejar pasar el coronavirus, y aprovecho de recordarles que respondan el catastro que mandó la profesora. Les mandó un correo el día de ayer, me parece. La idea es tener un conteo de quiénes de ustedes tienen problemas para las clases online, ya sea por problemas con conectividad, con equipos para conectarse o por el tema de espacio. Es un problema súper grande que tenemos, así que espero que todos lo respondan y si todos anda bien, eh, para darle con esta modalidad porque no nos queda otra, ¿no? Con respecto a las clases también, no se preocupen, porque la idea es almacenar todo este tipo de clases, ya sea las cátedras y las auxiliares, en algún sitio que está por verse, probablemente YouTube, donde ustedes las pueden revisar tranquilamente después de que termine la clase, sin que se puedan quedar sin conexión. No obstante, esta semana es súper numeraria, entonces no cuenta en el calendario regular, por así decirlo, de la escuela, así que no deberían tener ningún ejercicio o tarea en esta semana, en ningún curso, para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Bueno, pasado eso, pasado el coronavirus y todo, vamos a lo que nos toca hoy, que va a ser el auxiliar uno del curso de electromagnetismo. Y bueno, como su nombre lo indica, en este curso ustedes van a conocer las nociones tanto de electricidad como de magnetismo. Si bien las claves del curso son sencillas en lo conceptual, a veces su aplicación a cuestiones más prácticas va a requerir que ustedes recuerden algunas herramientas matemáticas, en especial el conocimiento del cálculo integral y de geometría, que eso lo van a ver en este auxiliar también, que va a requerir que ustedes que suelten la mano básicamente, ¿sí? Eso, para que quienes necesiten un poco de repaso, repasen un poco de cálculo integrales, les va a servir. Vamos a partir este curso con la parte de electrostática. Esto será por alguna semana. Eh, la electrostática es la parte del electromagnetismo que estudia la interacción entre las cargas eléctricas cuando están en reposo. Aquí aparece eh, también el concepto de carga eléctrica, que es una cantidad fundamental en la electrostática. Hay dos clases de carga, las cargas positivas y las cargas negativas. Esto es lo que más se sabe. Eh, y esta propiedad de carga eléctrica es un atributo tan fundamental como la masa. Se dice entonces que de la misma forma que los objetos con masa son acelerados por las fuerzas gravitatorias, los objetos cargados eléctricamente también se ven acelerados por fuerzas eléctricas. Eso suena bacán. A su vez consideraremos también eh, que las cargas del mismo signo se repelen mutuamente, las cargas del signo opuesto se atraen, que la carga también se conserva y la carga total en un sistema aislado es constante. ¿Sí? La electrostática se divide en dos partes. La electrostática en el vacío, que supone que las cargas están inmóviles flotando en el espacio, y la electrostática en medios materiales, donde se supone que las cargas se encuentran en el interior o en la superficie de medios materiales. Más adelante en el curso incluiremos en nuestro análisis cargas eléctricas en movimiento, lo que nos llevará a entender el magnetismo y muchas cosas más bacanas. Así que se viene. Eh, Otra parte del resumen que les quiero hacer antes de la clase, para que todos estén enchufados, es
la ley de Coulomb. La ley de Coulomb que fue descubierta en realidad por Henry Cavendish, que no la publicó y después Coulomb la publicó y se llevó todo el crédito. Vaya dato perturbador. En sí es una ley física que nos describe la fuerza entre dos cargas puntuales en reposo. Nos dice que si tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, situadas a una distancia R, como se ve en la figura, va a aparecer una fuerza eléctrica entre estas dos cargas puntuales que va a estar dada por la ecuación número 2. En esta ecuación también salta a la vista el valor de K, que se puede definir como 1 sobre 4pi epsilon 0, y ese epsilon 0 nos ratifica que estamos en el vacío, porque es la permitividad en el vacío. Otro concepto importante es el de campo eléctrico. Los insto a que revisen esa demostración. El campo eléctrico es una cantidad vectorial. Cantidad vectorial es la fuerza por unidad de carga que se ejerce sobre una carga de prueba en cualquier punto. Siempre que esta carga de prueba sea tan pequeña que no perturbe las cargas que generan el campo. ¿Sí? En clase vieron la expresión para el campo eléctrico por definición, que se muestra ahí a la izquierda arriba. Es importante destacar en esta parte que el dQ, o el diferencial de carga, cambia dependiendo de qué tipo de densidad estemos considerando, si es lineal, superficial o volumétrica. ¿Sí? Ahí están en, en la pantalla, pueden ver los tres tipos de densidades, un poco más gráfico. Otra cosa importante son los vectores R y R', que representan la posición, primero donde se quiere calcular el campo, R normal, y el R' representa la posición donde se encuentra la carga. Entonces, a medida que vayamos parametrizando con estos vectores de posición, vamos a poder ir encontrando el campo eléctrico por definición. Eso va a quedar mucho más claro con los ejercicios. El principio de superposición. El principio de superposición de campo va a ser súper útil más adelante para resolver problemas bastante complejos. Y en resumen establece que el campo eléctrico de cualquier combinación de cargas, como se muestra ahí, es la suma vectorial de los campos producidos por estas cargas individuales. De esta forma, para calcular el campo eléctrico generado por una distribución continua de carga, eh, la distribución la podemos dividir en elementos pequeños y el campo generado se calcula haciendo la suma vectorial de cada una de las componentes, por lo general con técnicas de integración. Por eso viene lo de reforzar el cálculo integral. Este principio, como dije anteriormente, va a ser muy importante para resolver problemas complejos porque nos va a permitir desacoplarlos. Las líneas de campo. En sí, el concepto de campo eléctrico es un tanto confuso porque ningún campo eléctrico puede verse directamente, así simplemente. Para visualizarlos, entonces, las líneas de campo son de gran ayuda y las hacen parecer más reales. En la figura se muestran la idea básica de las líneas de campo. Tenemos que considerar también que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo en ese punto. De esta forma, las líneas de campo están más cerca donde el campo eléctrico es más intenso y están más separadas donde el campo eléctrico es más débil. El concepto de flujo. El flujo eléctrico a través de un área se define como el campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie proyectada sobre un plano perpendicular al campo. Eso suena un tanto complejo, pero en sí se puede calcular a través de la expresión que sale ahí en la derecha. El flujo es la integral de superficie del campo por el diferencial de superficie. En la figura se puede observar la relación que existe para el cálculo del flujo entre la dirección del campo eléctrico y la dirección de la normal del área escogida. Por ejemplo, en la parte A, el vector de campo eléctrico es paralelo al vector de área y el flujo eléctrico en tanto sería la multiplicación directa del campo por el área. ¿Sí? Por otra parte, en la parte C sucede todo lo contrario, las líneas de campo son perpendiculares al vector normal del área, por lo tanto no hay flujo enlazado, el flujo eléctrico en este caso sería cero. Y después en una parte intermedia, en la parte B, nos dice que está relacionado con el coseno del ángulo,
que es qué tan perpendicular o qué tan paralelo es esta área que vamos a colocar nosotros para calcular el flujo con respecto a las líneas de campo del campo eléctrico. Entonces, en el primer caso, cuando son totalmente paralelas, el flujo es máximo y está dado por la multiplicación directa del campo por el área, pero en los otros casos, en el caso C es cero porque las líneas de campo son perpendiculares al vector de área, y en el punto B, en la parte B, eh, es menor, el flujo es menor y está dado por el coseno del ángulo que se muestra ahí. Algunas características importantes son las siguientes. Primero, que el flujo eléctrico es positivo si las líneas de campo están, entre comillas, saliendo a través de la superficie, y será negativo si las líneas entran a la superficie. Eso es por convención. El flujo total a través de la superficie se obtiene sumando sobre todos los elementos de superficie. Y tercero, que al aumentar las proporciones de la superficie escogida, el flujo no cambia, pero el flujo cambia si cambiamos la cantidad de carga que encerramos por esta superficie. ¿Sí? El concepto de flujo es bastante complejo de entender así como en la mente, así que les voy a dejar en la descripción del video algunos artículos que explican mejor cómo este concepto del flujo. Siempre había querido decir eso. Se lo dejo en la descripción. Y con eso ya damos por terminado el repaso y partimos con la pregunta número 1. Espero que resulte lo mejor posible. Esta pregunta es bastante larga porque requiere harto de la habilidad matemática. Vamos a resolver hartas integrales con algunos cambios de variables medios locos por ahí, pero va a estar todo, absolutamente todo en esta presentación, así que como primer ejercicio de ley de Coulomb y de campo eléctrico por definición, yo creo que les va a bañar caleta. Así que esperemos que salga bien. Nos piden primero en la pregunta 1 encontrar el campo eléctrico creado por un segmento rectilíneo de longitud L dotado de una densidad de carga uniforme lambda. ¿Ya? Entonces, para poder hacer este tipo de problemas, cuando tenemos como segmentos no infinitos o con poca simetría, eh, será útil usar la expresión del campo eléctrico por definición. Más adelante en el curso vamos a ver que determinadas configuraciones de simetría de los cuerpos o geometrías ya conocidas nos van a permitir hacer problemas mucho más rápido a través de otras ecuaciones, por lo que no va a ser tan necesario saber calcular estos campos por definición. No obstante, cuando queremos calcular campos en puntos específicos, también vamos a requerir de esta herramienta. ¿Sí? Entonces vamos a partir al toque por la pregunta A. Y para eso vamos a tener que parametrizar lo que queremos calcular. Entonces aquí a la izquierda se puede ver el segmento de longitud L, que va a estar dado por una densidad lineal lambda, y también aquí tenemos la ecuación característica del campo eléctrico por definición para cualquier dq. En este caso el dq que vamos a utilizar va a ser el primero porque va a ser una densidad lineal de carga. ¿Sí? Entonces vamos primero término por término, identificándolo y reemplazando en esta ecuación para poder calcular el campo eléctrico que nosotros queremos. Entonces también tenemos que hacernos dos preguntas para identificar los vectores que necesitamos, los vectores R y R'. El primer vector, el R normal, o el R sin prima, responde a la pregunta de dónde quiero calcular el campo. Como nos piden calcular el campo eléctrico creado en todo el espacio, vamos a definir este vector como ρ en rotongo más z en catongo, es decir, cualquier punto del espacio en coordenada cilíndrica. ¿Y dónde se encuentra la carga? La carga la vamos a tener en el eje z por conveniencia. Entonces, ¿dónde va a estar esa carga? Va a estar dado por un z' en catongo, como sale ahí abajo a la derecha. Y otra cosa importante es ver desde dónde hasta dónde vamos a tener carga. Entonces, del problema también, como colocamos el centro y colocamos L medio hacia arriba y L medio hacia abajo, vamos a tener que integrar desde menos L medio hasta L medio, que va a ser la sección con carga. ¿Sí? Creo que no se queda nada más. Entonces, de nuevo, tomamos acá a la izquierda los vectores R
y el lambda y lo reemplazamos en la ecuación característica por definición del campo eléctrico y obtenemos la ecuación de la derecha. ¿Sí? Esto resulta solamente de reemplazar el lambda y el de z por el de q y reemplazar los vectores r y r' respectivamente. ¿Sí? Entonces, reescribiendo esta parte de acá, nos queda aquí, eh, donde agrupamos los vectores en el numerador, los agrupamos por componentes y después, para hacer las integrales más sencillas, vamos a separar este campo por componentes. Vamos a tener una componente en R y una componente en K. ¿Sí? Aquí viene el hecho de que vamos a necesitar resolver varias integrales. Entonces, primero vamos a calcular el campo en ρ. Le vamos a llamar EP. ¿Sí? Entonces, a la izquierda se muestra la integral que queremos resolver. Eh, Esto ya es meramente matemático, como que el planteo del problema en sí ya se hizo, así que lo voy a pasar normal, no tan rápido, pero no tiene un trasfondo tan importante más que el saber resolver las integrales. Entonces el cambio que vamos a hacer va a ser el que sale ahí, z menos z' igual a un ρ por u. Entonces calculamos el de z', porque es donde nosotros vamos a integrar, y nos da menos ρ de u. ¿Sí? Entonces con este cambio de variable, y ahora vemos los límites, entonces nos ponemos en las situaciones. ¿Qué pasa cuando estoy en z' igual a menos l medio? O sea, estoy en la parte de abajo de mi segmento. Y ahí puedo calcular un nuevo límite que está dado por u igual a 2z más l partido en 2 ρ. Después veo qué pasa cuando estoy en l medio. Y cuando estoy en l medio, acá, obtengo otro límite. Para mi cambio de variable va a ser 2z menos l partido en 2 ρ. ¿Sí? Entonces, con eso, reemplazando el cambio de variable y reemplazando los límites, como sale aquí, vamos a tener el campo de P. Entonces, aquí vemos que reemplazamos los límites, aquí y acá, y acá hicimos el cambio de variable y también acá arriba. Entonces ahora tenemos otra integral que resolver. Jugando un poco con los términos, podemos factorizar acá abajo y nos queda eso, nos queda acá, y nos queda una integral un poco más sencilla al hacer el cambio de variable, obviamente, por eso lo hicimos. Entonces, veamos cómo queda. Espero que no se vayan perdiendo. Es meramente matemático, así que no tiene un trasfondo más que resolver la integral. Entonces, tomando el caso de arriba, tenemos el cambio, tenemos, tenemos el cambio de variable anterior y llegamos a la expresión que sale acá a la izquierda. Esto. Pero esa tampoco la podemos resolver directamente, así que vamos a tener que hacer otro cambio de variable. Un cambio de variable inteligente que a uno se le ocurre mágicamente es u igual a la tangente de S. Entonces, después, igual que en el caso anterior, calculamos el de u y calculamos también los límites que salen acá. Entonces, nuevamente decimos, ¿qué pasa si u vale lo que valía antes? 2z más l partido en 2 ρ nos da el valor de S y ese va a ser nuestro límite inferior. ¿Y qué pasa si u vale 2z menos l partido en 2 ρ? Nos va a dar el límite superior de S. Ahora vamos a integrar en S. Entonces, volvemos a nuestra ecuación, nuestra expresión anterior, reemplazamos el cambio de variable y nos queda eso. Ahora vamos a integrar en S y también cambian nuestros límites de integración. Ahora queda una tangente. Queda bastante feo, pero la gracia es que acá en el círculo rojo podemos hacer un cambio y ocupar una identidad trigonométrica que también sale mágicamente y nos permite llegar a esta expresión que es bastante más amigable, aunque hay unas tangentes por ahí, pero no hay de qué preocuparse porque justo se acuerdan que en el hint hay una expresión para eso. Entonces, al resolver finalmente la integral, nos queda un seno de S, donde S tenemos un límite superior e inferior. ¿Sí? Entonces, pero no se hayan perdido ni se hayan mareado con esto, reemplazando, fíjense que nos queda el seno, pero dentro va a estar evaluado en la tangente a la menos 1 arriba y abajo. Entonces nos queda acá la tangente de acá y la tangente de acá. Y justamente aparece lo que nos sirve. O sea, en el enunciado vemos que nos dice que puede ser de ayuda a esto
y si nos dice que puede ser de ayuda es porque realmente lo es. Así que con eso podemos encontrar el campo eléctrico en P, en la coordenada P, que va a estar dado por eso. Viene, solamente reemplazamos la identidad, esta la metemos acá, y reordenando un poco nos queda esta expresión. Sí. Eh, no sé si voy muy rápido, así que igual le pueden dar pausa. La idea es que lo vayan siguiendo paso a paso. Entonces, al reordenar estos términos, nos va a quedar el campo que buscamos, que está dado por eso. Pero nos vamos a acordar que el campo total estaba dado por una componente en ρ y una componente en z. Entonces, para poder obtener el campo total, nosotros vamos a requerir calcular también la componente en z. Y la componente en z está dada por ese término. ¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a tener que calcular otra integral. ¿Sí? Eh, igual que recién, hacemos un cambio de variable y vemos los límites. Este es el cambio de variable, el mismo de recién, y calculamos los límites, que nos da lo mismo. Entonces, cambiamos nuestra expresión original, que era esta, la evaluamos y le cambiamos los límites. Aquí están los nuevos límites y ya reemplazados. Hacemos la simplificación respectiva, se nos van algunos ρ, sacamos aquello que es constante de la integral y nos queda esta integral. ¿Sí? Con unos límites un poco feos, pero justamente esta integral es el hint, que se convierte en un hintazo porque nos da directamente la solución de esta integral, que se puede escribir como sigue. ¿Sí? Entonces sacamos el lambda y el 4pi epsilon 0 ρ en catongo, y este es el resultado de la integral. ¿Sí? Y reordenando un poco el denominador, vamos a tener nuestro campo en z. Entonces, reordenando nuestro número de denominador y dejándolo todo más bonito, llegamos finalmente al recuadro verde, que es nuestro campo en z. Así, con el campo en z y el campo en ρ, este que está acá, calculamos el campo eléctrico total y con esto terminamos la parte A. ¿Sí? Entonces, como les dije, esto es básicamente saber resolver las integrales después de haber planteado bien el problema. ¿Sí? Entonces esto se hace como con harta práctica. Hay varios problemas típicos, este es uno de ellos. Vamos a ver más adelante también otros problemas típicos que van a ayudar a desarrollar esta noción de cómo ocupar la definición de campo eléctrico para establecer bien la primera integral y después que sea solamente resolverlo matemáticamente. ¿Sí? Si fui muy rápido, les recomiendo que pongan pausa y traten de hacerlo a la par conmigo porque están todos los desarrollos necesarios. Así que vamos a la otra parte. En la parte B nos piden que a partir del resultado anterior se calcule el campo eléctrico en todos los puntos del espacio producido por una línea ahora infinita con una densidad de carga lambda. Y también nos pide dibujar las líneas de campo eléctrico. Entonces, como era de esperar, usamos el caso anterior. Entonces lo que hacemos va a ser escribir el campo total de un segmento de largo L, que va a estar dado por eso, donde escribimos la componente en ρ y en k. Sí, esa es la que encontramos en la parte A. Pero ahora podemos aplicar la condición de que L es mucho mayor que ρ. Entonces podemos despreciar estas componentes de ρ al cuadrado y aplicamos el límite cuando L tiende a infinito, porque el largo ahora es infinito. Y al calcular los límites en la primera parte nos queda que esto se nos va a menos 1 y este se nos va a 1. ¿Sí? Entonces da este resultado de acá. Y este menos 2 se va a cancelar con el 4 del denominador. Eso con respecto al ρ, a la componente en ρ. Con respecto a la componente en k, vamos a tener que los dos términos se nos van a 0 porque el L va a ser muy grande y nos va a dar 0, ¿sí? En los dos términos. Entonces sobrevive solamente la componente en ρ y el campo eléctrico de una línea infinita, o sea, con el L tendiendo a infinito, va a estar dado por eso. ¿Sí? Quiere decir que a medida que me alejo de esta línea, voy a sentir un campo eléctrico más débil, porque está en el denominador. Y también puedo descubrir que es meramente radial, o sea que solamente tiene componentes radiales. Eso nos va a ayudar un poco a dibujar las líneas de campo.
Entonces, recordamos que las líneas de campo son una representación gráfica del campo eléctrico. Entonces, como nuestro campo eléctrico estaba dado por eso, nos dice que nuestras líneas de campo deberían ser radiales. Entonces, aquí a la derecha abajo, imagínense que el hilo con carga infinita va entrando o saliendo por este punto, y por eso las líneas de campo que serían estas van a ser radiales a esta línea, ¿sí? O sea, ahí se imaginan la línea cargada y el campo eléctrico va a apuntar de forma radial, ¿sí? Otra cosa interesante de por qué el campo es radial se puede ver geométricamente al tener esta línea cargada, por ejemplo, y tomar un, un segmento, un segmento de carga, y compararla y ver cuál es el campo que produce este segmento en algún punto P, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico que produce este segmento en este punto P va a estar dado por este diferencial de campo, ¿sí? Pero al ser una línea infinita voy a tener también de forma simétrica, o sea, al hacer un efecto espejo voy a tener otro componente de campo que va a dejarme un campo eléctrico que apunte en esa dirección. Entonces, al tener este sentido, las componentes en, en el eje Y para este caso se van a anular y solamente va a sobrevivir la componente en X en este caso, ¿sí? En nuestro caso sería con la componente Y. ¿Por qué? Porque si coloco lo pongo acá, lo sumo, me va a dar un vector que solamente apunte en esta dirección, ¿sí? Eso ayuda un poco a entender cómo, cómo actúa un diferencial de línea, o sea, un diferencial de carga en algún punto P, cómo sería el campo y por qué se cancela, ¿sí? Entonces las líneas de campo serían estas, y esta sería la forma en que uno podría representar esta línea conductora, ¿sí? Esa sería la parte B. Y un poco más en 3D, mostrarles nuevamente cómo sería ese campo. Ahí está el hilo con carga infinita y las líneas de campo serían estas, las que están en verde. Nuevamente todas radiales. Y no tienen dependencia en Z. Para la parte C, nos piden calcular el flujo eléctrico a través de una superficie cilíndrica cerrada, de largo h y radio r, que es la que está dibujada acá a la izquierda, concéntrica con una línea infinita, ¿sí? Entonces, para calcular el flujo eléctrico tenemos esta expresión que va a estar dada por la integral de superficie del campo eléctrico punto el diferencial de superficie, ¿sí? Como nosotros ya tenemos el campo de la línea infinita, basta con encontrar una superficie, que en este caso nos dicen que debe ser una superficie cilíndrica cerrada, ¿sí? Entonces, lo que hacemos para encontrar el flujo es reemplazamos el campo eléctrico, que va a estar dado por esta expresión, y reemplazamos el diferencial de superficie. Después vamos a tener que fijarnos en los límites, porque vamos a tener que integrar en esta superficie cilíndrica, o sea, vamos a tener que ir en phi desde 0 a 2pi y también ir en z de 0 hasta h, ¿sí? Sacamos los términos constantes fuera de la integral y reordenamos con las integrales respectivas y nos quedan estas dos integrales que son bastante fáciles de desarrollar, de phi en 0 a 2pi y de z de 0 a h. Finalmente, simplificando términos, llegamos al campo eléctrico, o sea, al flujo eléctrico. Llegamos al flujo eléctrico solicitado. Este es el flujo eléctrico a través de una superficie cilíndrica cerrada de largo h y radio r. Partimos entonces con la parte D. Ahora nos dice que tenemos dos líneas infinitas con densidades de carga lambda y menos lambda, como salen ahí, separadas por una distancia 2a una de la otra. Se nos pide encontrar la fuerza por unidad de longitud que se establece entre los dos hilos. Y nos preguntan si es atractiva o repulsiva, ¿sí? Para abordar estos problemas de fuerza, tenemos que acordarnos de la relación que existe entre el campo eléctrico y la fuerza. ¿Por qué? Porque si tenemos el campo eléctrico, la fuerza va a salir muy rápido,
¿sí? Porque va a ser, recordémonos que la fuerza es igual a una carga por el campo, ¿sí? Así que vamos a usar eso y también vamos a utilizar el principio de superposición junto al resultado de la parte anterior, de la parte B. Entonces, primero partimos con la parte B, que teníamos el campo de un hilo infinito en coordenadas cilíndricas que está dada por esta expresión. Y como vamos a trabajar con los campos en coordenadas cartesianas, porque vamos a desplazarlo, no lo vamos a tener, vamos a tener que desplazarlo en el eje X, en nuestro caso, porque antes teníamos el segmento de línea en el eje Z, pero ahora lo vamos a tener desplazado en menos A y en A. Entonces un truco que se puede usar acá, aunque también se puede hacer el problema sin estos cambios, es hacer el cambio de coordenadas desde cilíndricas a cartesianas. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a poder desplazar el campo, que es una componente vectorial, desplazarlo en la coordenada X, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, eh, para encontrar el campo que nosotros queremos, tenemos que desplazarlo. Entonces vamos a usar la expresión general de un campo desplazado, ¿sí? Que es la misma que teníamos antes, pero le agregamos ahora esta componente en x0 que va a estar desplazado x0 en el eje X, ¿sí? Como se muestra acá. Antes teníamos la distribución de carga en el eje Z, ahora no estamos justamente en el eje Z, sino que lo desplazamos x0 en la dirección de x, ¿sí? Y eso tiene la expresión de acá, ¿sí? Entonces para un hilo ubicado en x0, esta es la ecuación del campo. Con eso en mente, podemos escribir las ecuaciones de los campos producidos por los segmentos menos lambda y lambda, que van a estar dados por esta ecuación, que resultan de trasladar la distribución de carga en menos A y en, en A, eso en el eje X, ¿sí? Con todo eso, podemos encontrar entonces el campo que siente el hilo de la izquierda, que es el verde, producto del del hilo de la derecha, que es el morado. Y eso se puede escribir evaluando la posición donde yo quiero calcular ese campo, que en este caso mi campo lo origina esta distribución, pero yo lo quiero calcular en x igual a menos a. Sí, por conveniencia también en x igual a 0. Entonces, evaluando x menos a en la expresión general del campo eléctrico que produce esta distribución de carga, llegamos al resultado de acá. Reemplazamos aquí el menos a, reemplazamos también abajo, aquí, y nos queda que el campo que siente el hilo de la izquierda, producto del hilo de la derecha, está por esta expresión, ¿sí? Entonces, ya con esa expresión, recuérdenla, ese es el campo que siente el hilo de la izquierda menos lambda, producto del hilo de la derecha, podemos calcular la fuerza, ¿sí? Entonces, la fuerza que ejerce, o sea, vamos a escribir primero el diferencial de fuerza que ejerce el hilo de la derecha sobre el hilo de la izquierda, que eso va a estar dado por la relación que hay entre el campo eléctrico y fuerza, es un dq por el campo eléctrico, que ya lo acabamos de calcular, que es el que ejerce lambda sobre menos lambda, ¿sí? Entonces el dq, por tratarse de un segmento de línea, va a estar dado por la densidad de carga, en este caso va a ser menos lambda porque es sobre cuál segmento o sobre cuál carga estoy trabajando, va a ser menos lambda, y el diferencial va a ser de z, porque voy a integrar desde 0 a h o desde 0 a l o desde 0 a z. Voy a integrar la altura en que voy a ir sumando cada diferencial de fuerza, ¿sí? Entonces, resolviendo la parte de acá arriba, nos queda directamente que el diferencial de fuerza va a estar dado por esta expresión, que se resume acá,
lambda cuadrado de z, 4pi epsilon 0 a, en la dirección de Itongo. ¿Sí? Entonces ahora resta integrar, integramos en z, desde 0 a h, y nos da la fuerza que siente menos lambda producto de la distribución lambda, que es la que está acá, va en la dirección de X tongo o Y tongo, y decimos que es atractiva. ¿Por qué? ¿Por qué atractiva o por qué uno esperaría que fuese atractiva? Porque tenemos dos segmentos con cargas distintas. Tenemos lambda y acá tenemos menos lambda, así que esperamos que estas cargas se atraigan. Entonces, el resultado confirma lo que se podría esperar. Además, también es fácil mostrar que la fuerza que ejerce lambda sobre el segmento menos lambda es igual a menos la fuerza de menos lambda sobre lambda. Eso se los dejo también para que lo hagan ustedes. ¿Sí? Entonces, terminamos con la pregunta número 1, por fin, que esta era la más larga, requiere harta un poco manejo matemático, así que espero que le haya quedado claro ese problema. Yo creo que si le ponen pausa y lo van haciendo de a poco, eh, se entiende harto. Nos piden calcular lo siguiente. Lo primero nos dicen que el campo eléctrico en los puntos del eje de un anillo de radio R que almacena una carga Q que está distribuida uniformemente está dado por esa expresión. Entonces, nos piden, a partir del resultado anterior, o sea, de ese campo, calcular el campo eléctrico en los puntos del eje, pero de un disco de radio R que almacena una carga Q distribuida uniformemente. Entonces, la gracia de este problema es que teniendo un campo ya dado, que es el campo de un anillo, vamos a poder usar el principio de superposición para crear muchos anillos, infinitos anillos, y que en su conjunto representen el disco. Entonces vamos a tomar un anillo, el diferencial de campo de un anillo, y lo vamos a integrar desde 0 hasta R, integrando muchos anillos más chiquititos que en su conjunto van a formar el disco. ¿Sí? Esto lo hacemos asumiendo que la carga también está distribuida uniformemente. Veamos cómo sale. Entonces arriba les dejo el enunciado para que lo estén revisando. Y para nuestro caso, para llevar el problema desde el anillo al disco, vamos a considerar, lo que queremos solucionar es un disco de radio R uniformemente cargado con una densidad de carga sigma. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es escribir el diferencial de campo que está acá, pero de un anillo. Entonces tomamos la expresión de arriba y la reescribimos. La reescribimos escribiendo ahora, en vez del Q, lo escribimos como un dq. ¿Sí? Porque se lo vamos a caracterizar de acuerdo a nuestro problema y los otros términos quedan iguales. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nuestro dq va a estar dado por una densidad sigma por 2πr, que sería el perímetro, por un ancho de r, que es lo que intenta ser graficado acá abajo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser crear muchas de estas tiritas pequeñas de anillos y las vamos a integrar desde 0 hasta R. De esta forma vamos a conseguir el campo de un disco de 0 a R grande, o sea, de un disco de radio R. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tomamos el diferencial del campo de un anillo, lo reemplazamos, escribimos la carga de ese anillo, el diferencial de carga de ese anillo, que va a estar dado por esta parte en amarillo. Al reemplazarlo se nos van a estos términos y resulta esto. Ese es lo que genera un trocito, o sea, el campo producido por un diferencial de anillo. ¿Sí? Entonces lo que resta ahora es integrar esto en R para obtener el campo eléctrico total. ¿Sí? Pero se entiende. Ahí está un poco más gráfico como el largo y el ancho de esta tira de anillo. Entonces, como el campo total es producido por la suma de los campos de cada anillo chiquitito, por así decirlo, es decir, estamos ocupando el principio de superposición, lo que hacemos para encontrar el campo del disco va a ser integrar de 0 hasta R el diferencial de campo de estos anillos más chiquititos, que es el que calculamos anteriormente. Entonces lo reemplazamos y lo integramos de 0 a R. Para saltarnos el paso de la integral, les dejo el GIN acá al lado, que es la integral para la solución a esta integral. Entonces, usando el GIN, usando
lo que teníamos antes, podemos encontrar el campo total del disco que va a estar dado por esta expresión, y al reemplazar en los límites de 0 y R, que es desde donde voy a integrar, desde 0 hasta R, que el R es el radio del disco completo, me va a dar la siguiente expresión. Está aquí en el recuadro azul, que es el campo eléctrico para un disco. Eso igual lo pueden tener en mente, puede que les sea útil en, en alguna ocasión de control. Ya, pues entonces con esto está lista la parte A, que era calcular el campo eléctrico de un disco a partir del campo conocido de un anillo. Discutir cómo es el comportamiento del campo eléctrico para el campo del anillo a grandes distancias. Entonces, para evaluar esto tenemos que tomar el campo eléctrico del anillo, que es la expresión que está acá, y lo tenemos que colocar sobre las condiciones nuevas, que es decir, que el z es suficientemente grande. Cuando el z es suficientemente grande en comparación con las dimensiones del anillo, es decir, z mucho mayor que el radio r, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la pregunta 1, cuando dijimos que una parte era despreciable con respecto a la otra, por ser la otra muy grande. Entonces, con este proceso análogo podemos despreciar la componente r al cuadrado, y al hacer la simplificación de términos nos queda un factor de z al cuadrado en el denominador, que es justamente la expresión para el campo eléctrico a una distancia z de una carga puntual q. Es decir, si vemos el anillo desde muy lejos, lo podemos simplificar por una carga puntual q. Eso es lo que se pedía en esta pregunta. Para la parte C, nos dicen que a partir del campo eléctrico de un disco, determinemos el campo eléctrico de una superficie infinita cargada con una densidad de carga superficial uniforme. Nos piden comentar también el resultado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar el resultado del disco, que es lo que encontramos en el problema anterior, en la parte A. Entonces, tenemos el campo del disco, pero podemos hacer una suposición importante acá. Para obtener el campo de una superficie infinita, basta con considerar que el disco es muy grande, lo que se traduce en que R va a tender a infinito. Si R tiende a infinito, voy a tener un disco tremendamente grande, y al realizar el límite del campo del disco, cuando el radio del disco es tan grande que lo podemos asimilar a una placa infinita, nos da que este término se nos va a 0 y sobrevive solamente el 1. Entonces nos da algo un tanto curioso, que el campo eléctrico producto de un plano infinito con carga sigma, o sea con densidad de carga sigma, es constante, apunta en z y es constante. Independiente de qué altura z estemos, vamos a sentir el mismo campo, y que va a estar dada por esta expresión, es decir, el campo va a ser constante y no va a depender de la distancia z. Así, las líneas de campo son las que se muestran, o sea, en esta figurita. Sobre la placa apuntan hacia arriba en z tongo, y bajo la placa apuntan en menos z tongo, siempre y cuando la densidad de carga superficial sea positiva. Bueno, hemos llegado entonces a la pregunta número 3, donde nos dice lo siguiente. Una carga Q se sitúa en el punto P, aquí está la carga Q en el dibujo abajo, P igual a L en z tongo. Nos piden calcular el flujo del campo eléctrico de esta carga Q a través del cuadrado formado por los vértices 0, 0, L00, LL0 y 0L0. ¿Sí? Nos piden calcular el flujo, pero antes nos dicen, en la parte A, calcular este flujo mediante consideraciones de simetría. Para ello, calcula el flujo de campo eléctrico a través de una superficie esférica concéntrica con la carga. ¿Sí? Entonces esa es una ayuda importante que vamos a resolver ahora, y propuesto mediante integración directa. Entonces partamos por la parte A, calcular el flujo primero del campo eléctrico a través de una superficie esférica concéntrica con la carga, y después calcular el flujo real que nos piden, que es sobre ese cuadrado. Entonces, partiendo por la indicación, calculamos el flujo del campo eléctrico usando una superficie esférica concéntrica con la carga, como se muestra acá a la izquierda. Entonces, como deberían saber, la forma del campo eléctrico para una carga puntual
es la carga y las líneas de campo apuntan en forma radial en todas las direcciones, ¿sí? Entonces por eso eh, encerramos o confinamos este campo eléctrico con una superficie concéntrica, ¿sí? Acá abajo sale la expresión para el campo eléctrico de una carga puntual, que es como la que se muestra en la figura, ¿sí? Es Q partido por 4 pi r cuadrado epsilon 0, ¿sí? Entonces, usando la expresión para el flujo, lo que hacemos es reemplazar el campo, el campo eléctrico que originado por esta carga y el diferencial de superficie que va a estar dado por la superficie de la esfera que nosotros escogimos. Entonces al reemplazar estos términos, reemplazamos el campo eléctrico que va en el retongo y escribimos también el diferencial en superficie, el diferencial en esférica que va también en el retongo, y al hacer el producto punto no se nos va uno, ¿sí? Eliminando los términos, los r cuadrados por ejemplo, y sacando los términos constantes fuera de la integral, separando las integrales también, llegamos a este resultado, y que al resolver las integrales que son sencillas, llegamos a que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie esférica concéntrica con la carga de carga Q, o sea, concéntrica con la carga Q, está dado por esta expresión, la carga sobre epsilon 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo va a ser proporcional a la carga encerrada. Eso va a ser algo muy importante y que va a ser muy usado más adelante cuando ustedes vean ley de Gauss, que va a ayudar a simplificar bastante el cálculo de los campos eléctricos. Entonces, teniendo esta relación para el flujo que es proporcional a la carga sobre epsilon 0, vamos a poder trabajar de mejor manera con el problema original, que es este, con una carga Q y queremos calcular el flujo sobre un cuadrado que está acá abajo, ¿sí? Entonces, retomando lo anterior, sabemos que el flujo a través de cualquier superficie cerrada, como en el caso anterior era una esfera concéntrica que rodea una carga Q, está dada por esta expresión. El flujo va a ser Q partido epsilon 0, independiente de esta superficie, pero tiene que ser cerrado. Entonces, llevando el caso un poco más cerca del problema que se nos plantea, resulta conveniente tomar una superficie cerrada como un cubo y colocar justo en el centro una carga Q. En ese caso, eh, el flujo que pasa por una de las caras de este cubo va a ser un sexto del total porque son 6 caras. Entonces, como son equidistantes todas, el flujo de una cara va a ser un sexto del flujo total. O sea, por una cara de un cubo, el flujo que va a pasar va a ser Q sobre 6 epsilon 0. ¿Sí? Esto viene directamente del cálculo anterior. Pero, si se fijan en este caso, la carga Q está justo en el centro del cubo. Pero nosotros nos piden, cuando la carga Q no está directamente con el centro, en el centro del cubo. Si dibujamos imaginariamente el cubo acá, en nuestro caso está justo en un vértice y no en el centro. Eso era lo que quería explicar. Entonces, vamos a hacer un truco para poder ocupar esto, de que por una cara va a ser un sexto del flujo, y lo que hacemos va a ser eh, tomar un cubo, pero ahora de largo 2L, y ubicamos nuestra carga en el centro. De esta forma, el cuadrado por el que nosotros queremos calcular el flujo va a estar ubicado acá y la carga va a estar ubicada al centro. Entonces, al usar este truco, podemos decir que el flujo que pasa por esta sección, por este cuadrado, va a ser primero un sexto, porque va a ser una de las 6 caras del cubo, y también va a ser un cuarto de esta cara, ¿sí? Por la forma en que lo hemos construido. De esta forma, el flujo por la cara del cubo original, o sea, del problema original que queríamos abordar, va a estar dado por el flujo total, que sabemos que es Q partido en epsilon 0, por un sexto, que viene del hecho de que son 6 caras del cubo, y por un cuarto, porque de acuerdo a cómo hemos construido este cubo, el cuadrado es un cuarto del área de toda la cara del cubo. ¿Sí? De esta forma, nos queda finalmente que para el problema original, es decir, el cálculo del flujo eléctrico
de esta carga Q a través del cuadrado formado por los vértices que salen acá arriba va a ser Q sobre 24 epsilon 0. Les dejo propuesta la parte sin condiciones de simetría, porque aquí sí consideramos simetría para hacer estas simplificaciones. Hay una parte un poco más compleja con de manera integración directa, que se les deja propuesta y deberían llegar al mismo resultado. Y con esto hemos llegado al fin, terminamos la pregunta 3 y quedo atento a sus consultas, espero que les haya gustado. Eh, si no se entendió alguna cosa me preguntan por correo o la ponen en el foro. Espero que se cuiden, que se queden en su casa y nosotros como cuerpo docente vamos a dar lo mejor de nosotros para que estas clases online sean lo mejor, que sean lo más didácticas posible y eso, la idea es que aprendan y desde nuestra parte están todas las flexibilidades para que eso ocurra y que no se estresen. Eso, un saludo gigante y nos vemos pronto. Chau.